noches. El día de hoy, 7 de agosto del 2023, estamos reunidos para realizar una entrevista al maestro Víctor Tenorio García. Él es un poeta ayacuchano, escritor, investigador, promotor de la cultura quechua, con un haber de infinidades de textos producidos y compartidos con la comunidad para el conocimiento de sus investigaciones, para conocimiento de sus creaciones literarias y el compromiso que él tiene con la cultura andina, asimismo con el idioma quechua. Nosotros, los doctorandos del ciclo doctoral de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tenemos el placer de poder contar con su presencia virtual para poder tratar el tema de la diversidad cultural. ¿Cómo definiría usted la diversidad cultural y su importancia en la sociedad actual? Identidad desde el punto de vista cultural es sentirse, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Parte de o miembro de y sentirse alguien que comulga con esos principios, modos de vida, con, por ejemplo, los principios andinos del mundo y la visión que se tiene del universo y del futuro, el tiempo lineal del mundo occidental, una sociedad que va para quién gana, quién va a ser primero, después de ser el primero sigue siendo el primero, es decir, el individualismo a rajatabla frente a una visión nosótrica, colectivista. Entonces, desde ahí comienzan en términos muy extensos las diferencias. Ahora, la identidad está vinculada, uno de los grandes elementos que nos da identidad es la lengua, son las costumbres, son los hábitos sociales, la historia cultural de los pueblos, y la identidad es no renegar de aquello que tiene como patrimonio o legado que ha recibido de sus ancestros, porque generalmente el estudiante del campo, hemos podido comprobar, por ejemplo, las provincias de Ayacucho, en un porcentaje grande, entran a la universidad trayendo sus usos, costumbres, su lengua, sus tradiciones, pero al entrar a la universidad va dejando poco a poco y reniega de esa cultura, se occidentaliza y entonces cuando sale de la universidad ya nunca regresa a su comunidad, ¿no? No regresa para poder hacer trabajo. ¿Qué sucede? Que hasta reniega de los padres, hasta se cambian de apellidos y tratan de blanquearse y ya no hablan su lengua materna, su lengua. ¿Considera que las redes sociales influyen en la identidad cultural de los ingresantes a la universidad? ¿De qué manera? Es necesario también estudiar esto, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando de una realidad también compleja. Redes sociales que son mercantilistas, redes sociales que solamente les interesa lucrar, redes sociales que no ofrecen alternativas culturales, que no existen programas para jóvenes, que no existen programas que ayuden a crecer, que ayuden a conocer el mundo, sino al contrario, ¿no? Existen redes sociales, incluso en estos momentos, cuestiones pornográficas, no solo eso, cuestiones que, bueno, lo anterior no era tampoco tan bueno, ¿no? Porque no se accedía a conocer ni el propio cuerpo humano, ni cómo era el asunto de la maduración sexual, etcétera, eran tabúes más antes, ¿no? A través de los medios masivos de comunicación, de los medios, se puede acceder a ellos con mucha facilidad. Entonces, si no existe una orientación adecuada desde el hogar
y de las instituciones educativas con programas que hayan sido dosificados, preparados, etcétera, con facilidad esto se tuerce hacia programas que son más bien que desorientan, que malogran la formación de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Entonces, hay jovencitos que a edad universitaria están con los juegos de internet, ¿no? Pero no son juegos de ajedrez, sino son esos juegos que aparecen allí en las pantallas, están día tras día con eso, ¿no? Y el internet no sirve para investigar, para conocer más, sino es para jugar, para chatear, y están en clases y chateando, ¿no? Entonces el ser humano, el estudiante se convierte en objeto de la máquina, o sea, la máquina es quien le manda, ¿no? El internet, el celular, entonces están ahí con todas esas situaciones, de tal modo que tiene una doble posibilidad, es decir, puede ser positivo, pero también Desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado el interés y el conocimiento sobre la diversidad cultural entre los estudiantes universitarios con el auge de las redes sociales? resulta de que lo que habíamos dicho es que cuando la escuela, las instituciones educativas atentan y agreden la identidad cultural. Las identidades culturales son destruidas por el sistema educativo occidental, de tal modo que los niños campesinos reniegan de su origen, de su lengua. Y a eso está todo el sistema que está dado en la prensa, en los medios, está orientado a ello. Hay pocos medios que en realidad ayudan a cimentar y a desarrollar. Entonces es una lucha titánica. ¿Cómo afianzar? Sí, hay programas, hay trabajos. No quiero yo poner en un altar para prenderle velas porque no es necesario. Por ejemplo, la Academia de Quechua de Ayacucho Chanca, que nosotros hemos fundado y hemos trabajado, pretende y hace trabajo de investigación. Hay grupos sociales en Ayacucho que realizan ese trabajo de afianzar la cultura, la identidad. Hay algunos programas. El Estado a través del Ministerio de Cultura hace un esfuerzo muy grande también para esto. Ha formado traductores, etcétera, y ha creado programas muy importantes, premios incluso, para poder hacer de que eh, recuperemos nuestra identidad y afiancemos quiénes somos. Entonces, en la universidad, incluso los programas, las currículas, son tales que uno se presenta a un salón de clases y le dice a un alumno, por ejemplo, Vallejo nació en Santiago de Chuco, muéstrame en este mapa dónde está Santiago de Chuco. No pueden orientarse. Antes sí se podía, está en la Libertad, y Libertad está en la costa, tiene costa, sierra y selva, está en la Sierra de la Libertad, y podían señalarlo. En cambio ahora no saben en qué parte está. Eh, Podrían decir con toda facilidad, no saben es decir, incluso en la historia, ¿no? Se ha tergiversado tanto, se han mezclado tanto las cosas que ya no leen libros. Se lee que si la vaca se perdió o no se perdió, cuando eso está para cuestión de carácter social, etcétera, pero en literatura no han leído a sus escritores, no conocen a sus escritores regionales, no saben quiénes son los escritores nacionales, es decir, la desinformación es muy grande, pero sí saben de que hay Harry Potter, sí saben bueno, antes se sabía que era Goku, y últimamente esta personita que ha venido a vestir a todas las gentes de rosado en Lima, como un gran avance cuando es una pérdida de identidad y es una occidentalización, es una colonización a nivel cultural. Sin embargo, toda la prensa y todos los medios aplauden eso, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es este programa que despersonaliza, que hace perder la identidad? Es un ataque diario,
Entonces viene la música de fusión, y la fusión es mezcla de músicas unas con otras, de tal modo que ya, por ejemplo, un huayno ayacuchano lo mezclan con un, digamos, con un tango, con un reggaetón, entonces ya perdió su identidad y sale un producto como un Frankenstein, ¿no? Entonces, a eso llaman cultura, a eso dan a aplausos. ¿Por qué? Porque se está destruyendo la identidad cultural, se está manipulando con riesgo a quedarnos sin identidad, sin patria, apátridas y sin rasgos humanos al final. ¿Qué estrategias o enfoques educativos sugiere para aprovechar positivamente las herramientas digitales en el fortalecimiento de la identidad cultural de los ingresantes universitarios? Habría muchas, ¿no? Pero ¿cuáles han dado resultado? Se ha practicado, por ejemplo, y sigue practicando el formar grupos de danzas, de canciones, pero a esto, las exposiciones de vestuarios regionales. Sin embargo, parece que es mucho más, cultura es mucho más que esos eventos. Entonces, el aprendizaje, por ejemplo, de una lengua originaria no es estudiar su gramática, no es revisar un diccionario. La cultura es mucho más que eso, es su modo de pensar, su modo de entender el mundo, su modo de compenetrarse con ese universo y amarlo y quererlo y practicarlo y desde adentro hacer de que todos avancemos juntos con nuestras comunidades originarias. Entonces, ¿qué estrategias? Lo que hacían antes las experiencias vivenciales, ¿no? De tal modo que se tiene que volcar todo el esfuerzo con los más pequeños. Porque si nosotros partimos solamente en el aprendizaje de las lenguas originarias, por ejemplo, hay una generación que es la mía que ya se está yendo, y y de la generación siguiente hay, digamos, una cantidad que quieren aprender y otros que no quieren saber nada, por ejemplo, del quechua. Y cuando muera cuando desaparezca esta generación que sigue a la mía, las lenguas originarias van a desaparecer. Entonces, ¿dónde tiene que sembrarse eso? Tiene que sembrarse en los niños. En los niños se tiene que sembrar eso de no ser ladrón, de no ser mentiroso, de saber trabajar. Es decir, principios y valores que vienen desde nuestros ancestros y que ha sido práctica y que nos enseñaban a nosotros, el diálogo entre padres e hijos, darse un tiempo, el respetar el varón a la mujer al varón, que son una unidad paritaria en el mundo andino, y que eh, este universo funciona en base al colectivo, no a la individualidad. La individualidad es líder, pero en este mundo individualista siempre busca su entronamiento y luego para explotar a los demás. Pero el compartir como humanos con todos los demás, el sentir que todos somos un grupo humano y que todos nos debemos a todos con un pensamiento holístico, con el cual haya sentimientos de avance colectivo, de ayuda mutua, de reciprocidad en todo orden de cosas, ¿no? Y no como esa guerra entre Ucrania y Rusia, donde el más grande, es decir, volver a las cavernas en sus actitudes. ¿Cómo puede una sociedad tan avanzada y con tanta tecnología bombardear escuelas y hospitales? Eso es una monstruosidad, eso es un salvajismo, eso ya no son seres humanos, están volviendo a las cavernas. ¿Para qué sirve tanta ciencia? ¿Para qué sirve tanta tecnología? ¿Para qué sirven todos los medios si ellos están comportándose como fieras, no como seres humanos? Entonces, devolver la humanidad al ser humano es una necesidad urgente, pero eso hay que sembrarlo en los niños. Pero no se puede sembrar en los niños con la palabra, sino con los ejemplos, participando juntos. No se puede predicar simplemente, sino hay que practicar.
Runa jamana musapallanchu causan, runa halliu, runa pachaupimpi kuskan, puririnko. Las personas no somos individualidades solamente, somos individualidades, pero que vivimos y participamos colectivamente y que nos debemos los unos a los otros. Y todos son tan importantes como los demás. Chaytam nishkani runasimipe, eso estoy diciéndoles en quechua. Entonces, entre las estrategias, es decir, hay mucho trabajo que hacer. Yo no les estoy dando, digamos, recetas, sino es un sentir colectivo del mundo andino. Así pensamos los andinos. Y eso lo hemos heredado de nuestros padres, porque los demás y todos somos seres humanos y todos comportamos, nadie es más que o menos que otro. Y todos necesitamos ser personas que nos demos la mano y juntos podamos ayudarnos y avanzar. Porque si hay alguien que avanza y solamente sale adelante para hacer sufrir a los demás, esa humanidad no sirve. Esa humanidad está enferma, porque hay individualidades que tienen poder y hacen de que los demás sean desgraciados. Y ellos viven en la opulencia, pero tampoco son felices. Aunque la palabra felicidad es una utopía, ¿no? Sin embargo, el vivir humanamente, como decimos, el Runa Kai, alguien causa y el vivir bien colectivo, eso sería la idea. Entonces, la respuesta, no sé, está dentro de las cosas que